Seguimos con esta clase siguiente, clase número 7 de lo que es la excelencia ministerial. Ahora, la segunda parte, ya hablamos de la finanza, la segunda parte que puede afectarnos, ¿sí? En el área del ministerio y nos puede llevar a salir o a perder el derecho de estar en el ministerio, en este caso es la fama, relativo a la sed de prestigio, el ser aplaudido y reconocido. Alguien dijo que la sed de prestigio es más tentadora que las riquezas mismas, que por igual te pueden desviar de la fe e impulsarte a cometer actos impuros con el fin de alcanzar el estrellato. La sed de prestigio es un principio satánico que viene del mismo infierno. La sed de prestigio te lleva a competir, oiga, codear, mal imponer, censurar, difamar, entre otras cosas, con el fin de conseguir, oiga, o mantener el estrellato. Nelson Neff dijo en una entrevista en relación al prestigio que el aplauso es orgásmico, es afrodisíaco. Dijo que la cocaína es un té de manzanilla en comparación a los efectos que producen los aplausos. El principio en el sistema del reino de Dios es diferente. Jesús dijo, el que quiera ser servido tiene que aprender a servir. El que quiere ser grande tiene que hacerse pequeño. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, 11 y 12. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es el mayor en el reino de Dios? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas 22, 24 y 27. Reitero, la sed de prestigio es una influencia satánica que procede del mismo infierno. Por esta causa podemos ver el contraste que se dio en Jesús en comparación a Satanás. Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios, y Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2, 5 y 6. En relación a esto, el Señor me dijo, el Señor dijo, trabaja desde la sombra, en el anonimato. Deja que sea yo quien te suba al escenario, te levante el telón y prenda las luces. Otro de los problemas que pueden surgir en nuestra vida como ministro es referente al poder. El poder. Deseo de controlar y estar sobre otros. Cuidémonos de esto. Otro, el placer sexual. Cualquier tipo de fornicación, entendiendo que fornicación
es el término porneia, que significa todo acto sexual ilícito delante de Dios, aún dentro del matrimonio. La fornicación en relación a la pornografía ingresa al mundo, la pornografía sí, ingresa al mundo del individuo pasivamente en pequeñas porciones hasta volverlo adicto, dependiendo de ella. La pornografía mina y debilita la conciencia, es el más grande hurtador de nuestras épocas, ya que saquea el buen carácter hasta llevarlo a ser anormal, depravado y feo. La pornografía es como un oasis, un mundo de fantasía, una oferta vacía, hueca. Es como un abismo, un hoyo sin fondo, de donde muchas veces sus víctimas no pueden salir. La pornografía es como el gran monstruo que creó aquel gran científico llamado Frankenstein, cuyo monstruo mató a su creador. Es una fuerza que se revierte en contra de su hacedor, causando en la mayoría de los casos la destrucción total. La pornografía lleva a sus víctimas en forma intensiva, en adicción a la indecencia, la degradación, la perversidad, a la inmoralidad y a la sodomasoquismo, degradando la vida de los hombres, destruyendo sus familias, finanzas, salud, trabajos, ministerios, el propósito de Dios, entre otras cosas. Toma en cuenta esta verdad en la única área en relación a la tentación que no estaremos altamente preparados para resistirla, es el área de la fornicación. Por esta causa, Pablo nos manda a huir de ella. Primera a Corintios 6:18. José, el amado, salió ileso de la tentación en el área de la fornicación porque huyó de ella. Para ser libre de las garras de la tentación en el área de la fornicación, no se necesita las fuerzas de Sansón, sino la velocidad de José. Sansón, con todas sus fuerzas, no pudo con la fornicación. José, con su voluntad, fue libre de ellas. En conclusión, al tópico, el tener dominio sobre estas cosas es producto de tener un carácter formado en línea con los principios del reino de Dios. Un hombre con el carácter ajustado a las demandas de Dios siempre tendrá sentido de conveniencia, tomando decisiones sabias, evitando que la vida se le desmorone. Él sabe qué es lo que le conviene y por tal sentido vive una vida sobre las tentaciones y las ofertas de la vida. Pablo tuvo siempre un sentido de conveniencia y esto lo llevó a ser un triunfador en la vida. Él dijo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Primera a Corintios 6:12-13. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Primera a Corintios 10:23. Pablo en Romanos presenta el sentido de conveniencia en contraste a lo que conviene.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1, 28 al 32. David el rey tuvo sentido de conveniencia. David sabía por sentido de conveniencia, después de la caída que tuvo con Betsabé, que todas las tentaciones que venían a él para desviarlo del propósito de Dios no les eran favorables. Por tanto, rechazó todas esas cosas, ministrando al alma con un espíritu convencido de la verdad. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Salmo 103, 1 y 5. David, con un espíritu muerto cuando a vida eterna, le ministró a un alma que estaba latente. Nosotros, con un espíritu lleno de vida de Dios, nos dejamos dominar por un alma que está entronada y viciada por no ser perfeccionada. Ahora, ¿quiénes tienen que perfeccionar esa alma? Tú y yo. O santificada, ¿quiénes tenemos que santificarla? Nosotros mismos. Por Dios, en el caso del perdón, por supuesto, de Dios, pero en el caso de la corrección, para no estar cometiendo pecado, no depende de Dios, sino de nosotros. Pablo habla y trata del suicidio del alma cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Bajo un sentido de conveniencia, Pablo le insta a Timoteo que se ejercite en la piedad. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha, tú y yo, las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Primera a Timoteo 4, 6 y 7. El término ejercítate es un verbo derivado determinan en griego gimnasio. Etimológicamente, el texto en el griego le da un sentido más amplio, por lo cual Pablo lo que le dijo a Timoteo fue: entrena tu alma en forma integral, con vista a la piedad, para que puedas tener sentido de conveniencia y puedas
discernir entre el bien y el mal. Engruesa y fortalece los músculos de la santidad para que ante las tentaciones del mal y las ofertas engañosas de la vida pueda ser resistente, teniendo sentido de conveniencia, desarrollando el dominio propio, pasando a ser cabal en el reino y Dios pueda llevar a cabo en ti su propósito. El simple hecho de entender que lo que me ofrece el mundo o el tentador destruye el propósito de Dios en mí y con él las demás cosas es suficiente para tener un sentido de conveniencia y asirnos o accionar en el dominio propio y no optar por estar por estas cosas y decidir por aquello que le agrada a Dios y me mantiene en su propósito, siendo de bendición para mi vida. He sido testigo de hombres de Dios que no tuvieron un sentido de conveniencia y por tal causa no tuvieron dominio propio o no lo usaron. La vanagloria de la vida, igual decir, dominio sobre la vanagloria de la vida, igual decir la sed de prestigio, sobre la codicia por el dinero y la fornicación. Y se dejaron llevar por estos flagelos y fueron traspasados de muchos dolores, perdiendo el derecho de ejercer el ministerio, su hogar, la salud, entre otras cosas, también se les desgració. Alguien dijo, dale dinero y fama al que nunca tuvo y sabrás quién es. Dale poder al que no tiene y lo conocerás mejor. Cuando alguien recibe de Dios poder, dinero, fama, prestigio y se mantiene en los principios del reino, siempre será aprobado por Dios para seguir recibiendo de Él. Pero cuando alguien cambie su manera de ser por causa de tener estos bienes, no es que cambió, sino que está manifestando lo que siempre ha sido, y tal persona no es confiable para Dios en los asuntos del reino. Una de las virtudes que nos va a llevar a tener sentido de conveniencia, de traslado y caminar en dominio propio es el estar persuadido en lo absoluto de la verdad de Dios. Eso es si la conocemos, ¿no? Concerniente a su reino. El término persuasión del griego es peismone, término relacionado con peisto, que significa en la voz activa prevalecer sobre o ganarse a. Persuadir es inducir un cambio de manera de pensar mediante la percepción interna, afectando en lo positivo la razón, llevándola a una consideración moral o morales en la voz pasiva. Persuadir indica creer, dar crédito, obedecer, estar seguro, confiado, plenamente, sugestionado. El estar persuadido no es un convencimiento en el alma, es una aceptación absoluta, despótica, absorbente, donde la persona queda
plenamente e identificada con la realidad, quedando sellado por la verdad, que no hay lugar para dar un paso atrás. Este fue el caso de Timoteo, una virtud que pudo ver Pablo en él cuando le escribió y le dijo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Tenemos el caso de los discípulos que estuvieron 3 años y medio con Jesús, y según el testimonio que dan las escrituras, ellos tenían un mero convencimiento en el alma de las cosas que oyeron y vieron en Jesús, pero no estaban persuadidos en el espíritu del asunto. El hecho de que Pedro haya negado a Jesús con maldición es una señal de la impersuasión en él. Era tanto la inseguridad que había en los discípulos que después de la muerte de Jesús, Pedro y algunos de sus compañeros volvieron a sus oficios, lo que les dio la persuasión interna espiritual a los discípulos fue la resurrección de Jesús, hasta el punto que la mayoría de ellos estuvieron dispuestos a entregar sus vidas. Tenemos el caso del apóstol Pablo, confrontado por Jesús camino a Damasco, tratado con palabras proféticas por Ananías, Hechos 9, 1 y 16, no fue persuadido en lo absoluto de la verdad. Tuvo Dios que trasladarlo hasta el tercer cielo y mostrarle las verdades y los misterios del reino para producir en él una persuasión absoluta y definitiva. Segunda a Corintios 12, 1 y 4. Hasta que no seamos persuadidos de la verdad, no habrá entrega, renuncia, abstinencia, responsabilidad, seriedad, compromiso, dedicación, constancia, perseverancia. Siempre viviremos una vida vacilante en la verdad, siendo desleales al conjunto de la deidad. Hay una virtud, entre otras, que un ministro debe desarrollar para evitar ser rechazado para el ejercicio del ministerio. Es el dominio propio. En Génesis 2, 15 y 17 aparece este principio. Después que Dios le confió al hombre la administración del huerto y las propiedades que habían en él, le dijo encarecidamente que guardara su vida. De esto dependía la administración del Edén. El que un ser tenga dominio propio es la virtud más grande que tiene para dominar y administrar todas las cosas, incluyendo el don ministerial, que de paso está involucrado entre las demás cosas, entre ellas la vida, ¿no? El término dominio propio viene del griego enkrateia. Tiene que ver con la fuerza de voluntad. El tener dominio propio, o en este caso el usarlo, se conoce como el poder controlador de la voluntad bajo las
Operaciones del Espíritu Santo. Hechos 24-25. El dominio propio está en someterse a la voluntad de Dios a favor de sus demandas que están reveladas en su palabra. Segunda de Pedro 1:16. El detalle es que en el caso de nosotros los seres humanos, déjeme hablar por mí, no sé si usted se identifica, si no se identifica no tengo problema con eso, pero la mayoría de nosotros los seres humanos nos gusta es someter a los demás, pero someternos a nosotros mismos, oye, nos cuesta uno de la cara y la mitad del otro. Ahora, someter a los demás, pues, aprendimos de los que nos invadieron aquí, los españoles, que invadir a los demás es como fácil, ¿no? Pero someternos y dominarnos a nosotros mismos, autogobernarnos, no parece, ¿no? Ahora, el dominio propio que está en nosotros tiene que ver con el sometimiento del carácter y de los deseos carnales. Es el nivel de disciplina que tiene la persona evitando que la vida se desmorone. Tiene que ver con uno que se retiene por dentro. Tito 1:8. Es tener cuidado de uno mismo, es decir, hallerearse a sí mismo, pastorearse, autopastorearse. Primera a Timoteo 4:16. Una persona que no conozca o tenga dominio propio, que dentro de la iglesia no hay ninguno que no lo tenga, que no lo conozca es otra cosa, no podrá en ningún caso ejercer el don ministerial con éxito y precisión, por la sencilla razón de que ante el pueblo que te debes, persistes toda ante el pueblo que te debe, perdiste toda credibilidad. Si la carne y las pasiones dominan al espíritu renacido, nunca se podrá ejercer autoridad en el ejercicio del ministerio, ya que es un principio espiritual. Segunda de Pedro 2:10 y 12, Judas 8:10 y segunda a Corintios 10:4 y 6. Leen los textos, estudian los textos en su casa. En una vida de pecado nunca calificamos ante Dios para ser sus mayordomos. Él sabe que le daremos mal uso a los recursos que ponga en nuestras manos, incluyendo al ministerio, porque el primer recurso que ha colocado Dios en nuestras manos es la vida misma. Si no le damos el uso requerido y usamos los elementos que Él mismo nos dejó para llevar a cabo el trabajo, pues ¿cómo cree que Dios puede confiar el resto de las cosas? Lo más grande de la mayordomía ministerial no está en que el mayordomo pueda confiar en su Señor, sino que el Señor pueda confiar en Él. Hay áreas en nuestras vidas en las que todavía estamos atados por causa de pecados internos y ocultos que solo nosotros somos testigos de ello. Áreas que tenemos que librar, renunciando a todo tipo de maldad. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso recibirá. Si siembras café, cosecharás café. Si siembras cacao, cosecharás cacao. Si andas mal internamente, todo lo que hagas te saldrá mal. Nunca tendrás el apoyo de Dios andando en una condición de vida de esa forma. Aunado a esto, debes entender que el pecado es como la fuerza de la gravedad, que si te descuidas, te desplomas súbitamente
sin advertencia. El caso que puede, al caso que puedes estar 2 meses escalando una montaña y si te resbalas no vas a tardar 2 meses para caer, caes de una vez. El pecado degrada la vida de los hombres, cercena y hurta la posibilidad de prosperar, de seguir, de avanzar en la vida. Por todo esto debemos ser administradores de nuestro propio ser para administrar los recursos de Dios, incluyendo el don ministerial de servicio que se nos ha confiado. En la carta a los dice que nos despojemos de todo pecado y del pecado que nos asedia. Toma en cuenta que el peso nos resta velocidad, en el caso de los hebreos, y en la carrera, el pecado nos elimina de ella. Hebreos 12:1. Según Hechos 21:28 y primera a Timoteo 4:16, el peor enemigo que tenemos para ejercer el ministerio somos nosotros mismos. Tened cuidado de ti mismo, ¿sí? Porque en el caso del diablo ya fue vencido, ya está derrotado. Pero pregunto, ¿usted está vencido o está vivo? No le responda. Esa déjela para usted. ¿Sí? ¿A qué fuiste llamado? Buena pregunta. En el caso de los que hemos sido llamados al ministerio, pero en el caso de los que han sido llamados a la salvación y a vivir en santidad, también les toca un poquitico por aquí. Debe estar claro a qué fuiste llamado. Si dudas acerca del llamado y no estás seguro de que Dios te llamó, vas a tener problemas y causarás problemas a otros. El conocer y estar seguro del llamado que se te hizo evitará el problema de invadir otro ministerio, de tomar otra carrera que no nos pertenece. Carlos Finney fue el mejor evangelista y ganador de almas que hubo desde los días del Nuevo Testamento hasta su tiempo. A los 88 años de edad escribió: yo sé muchas cosas de Dios, cosas profundas de Dios, cosas que soy capaz de enseñar, pero si las enseño, pierdo la habilidad de ganar alma, ya que Dios no me llamó a la enseñanza, sino a la evangelización. Y de eso me ocupo. Debo estar seguro del llamado que Dios nos hizo y a qué nos llamó, y dedicarle todo nuestro tiempo a ese llamado. Primera de Pedro 4:10 y 11. Hay 3 factores que determinan una ministración y administración con éxito en el ministerio que has recibido. Cada quien ministre según la palabra que ha recibido. Muy importante esto, señoras y señores. Cada quien ministre según la palabra que ha recibido. Cada quien ministre según el poder que ha recibido. Cada quien ministre según el don que ha recibido. Nadie puede hacer las veces de pastor si no ha sido llamado al pastorado. En el ministerio no hay eventualidades. ¿Eres o no eres? En cuanto a la preparación o capacitación, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el factor tiempo es determinante para la capacitación.
y la preparación de un individuo para ser enviado al ministerio. La formación integral de un buen ministro no es un asunto que se da en lo automático, es algo que se da en un desarrollo progresivo donde el factor tiempo es determinante. La formación no es producto de un cúmulo de conceptos que se aprenden de la noche o a la mañana y que meramente tenemos ahí como aprendices, ¿no? Sino una serie de principios que se incorporan a la vida cotidiana y que son recibidos mediante una alimentación continua. Juan el Bautista fue un hombre que tuvo un tiempo de preparación de 25 años aproximadamente para ejercer un ministerio de 6 meses. Para Dios es más importante y determinante el tiempo de su preparación que el del ejercicio del ministerio. Al Señor le interesa más tu madurez, tu capacidad, la formación de tu carácter que el ejercicio del ministerio. La vida de Moisés se dividió en 3 partes de 40 años. La primera estuvo al cuidado de su madre adoptiva en Egipto, educándose bajo las culturas y las enseñanzas egipcias. Hechos 7:22. La segunda la pasó en el desierto, en una vida solitaria, en el trato de Dios, aprendiendo la obediencia, la sujeción, la sumisión, siendo quebrantado por el Creador, aprendiendo el sacerdocio a los pies de un hombre de Dios llamado Jetro, en tierras de Madián. Hechos 7, 29 y 30. Y la tercera y última etapa la pasó en el peregrinaje en el desierto, en aflicciones, desánimo, desilusiones, tropiezo, desaveniencia, prueba, el cual pudo soportar y superar, oiga, por el gran entrenamiento que anticipadamente había recibido del Creador. 40 años con los egipcios y 40 años en el desierto. Le ayudaron a vivir los otros 40 años en el desarrollo del ministerio. Entonces pudiéramos decir que Moisés tuvo ¿cuántos años de preparación para salir al ministerio? 80 años de preparación para ejercer un ministerio de aproximadamente 40 años. En el caso de Juan el Bautista, sí, una preparación de 25 años para 6 meses de ministerio. En el caso de Jesús, igual, 25 años para desarrollar un ministerio de 3 años y medio aproximadamente. Sus 2 primeras etapas de 80 años le dio lugar a un entrenamiento rígido que fue muy determinante para que Dios pudiera llevar a cabo su propósito en la vida de este hombre. Moisés fue entrenado 80 años para ejercer un ministerio de 40 años. Fue más el tiempo de la preparación que el del ejercicio del ministerio. Entre el llamado y el envío hay un tiempo de preparación que puede ser breve o prolongado. Para José el amado pasaron 13 años. A Moisés le costó 80 la etapa de su preparación. Para David se dieron 18 años.
Eliseo 10, para Juan el Bautista 25. Para el apóstol Pablo pasaron 17 años desde que recibió su llamado hasta que fue separado y enviado para el ministerio del apostolado que desarrolló en Antioquía. Gálatas 1:15 al 21. En mis casos pasaron 14 años de preparación desde el llamado al envío. En la primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, dice que es necesario que el obispo no sea un neófito. Este término del griego es neofoteo, que indica un inexperto, un recién plantado, sin experiencia ni preparación. La preparación es la segunda etapa del ministerio. Tiene que ver con la disciplina que viene de parte de Dios a los hombres que han sido llamados para luego de ser disciplinados, enviarlos al ministerio. Esta disciplina contiene en hacernos madurar o perfeccionar en algunas áreas de nuestra vida y el trato de Dios con nuestra alma. Debemos conocer que uno de los objetivos de los ministerios es perfeccionar a los santos o hacer que un pueblo, la iglesia, alcance madurez. Efesios 4:12. ¿Cómo puede Dios lograr dicho objetivo? A través de un hombre que no ha sido perfeccionado. ¿Cómo puede Dios lograr dicho objetivo? A través de un hombre que no ha sido perfeccionado y que por ende no ha alcanzado madurez. Pregunta buena. Tome en cuenta que siempre que Dios va a hacer algo en un individuo, lo va a hacer de acuerdo al estado de madurez o de perfección que el hombre haya alcanzado. Cuando nos referimos a la madurez y a la perfección, estamos tratando de la capacidad desde el punto de vista cualitativo que un individuo haya alcanzado. Esto indica que siempre que Dios va a hacer o dar algo a un individuo, lo hace según la capacidad que tenga. El don ministerial no es suficiente para tener éxito en el llamado que Dios nos ha hecho. Se necesita la madurez y el ser perfeccionado en el alma para obtener capacidad, desarrollar una misión para alcanzar la visión y llevar al cumplimiento el propósito de Dios en nuestra vida. Es de suma importancia en el sistema del reino de Dios el ser perfeccionado para mantenerse en el propósito de Dios y ser promovido en el pueblo, y ser promovido en él. Pablo dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2:15. El original lo expresa como sigue: con diligencia en ti mismo, ser aprobado para presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de la verdad. El término procurar que se utilizó en el griego da la idea de la diligencia, el apresurarse, ser celoso, con un arduo deseo
con una intensa pasión, entre otros. El término presentarse del griego es parestesais, que tiene que ver con el estar ante un escenario, como un modelo a seguir, con una figura ilustrativa como ejemplo, cabal, con una figura digna de ser imitada. El término aprobado viene del griego dokimos, que describe lo que fue hallado apto, útil para el servicio. Este término aprobado es utilizado para hacer referencia al oro o a la plata que por el fuego ha sido purificado de toda aleación y que al ser utilizado minuciosamente después de dicho proceso queda apto y útil para ser presentado en el mercado. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, según las características de los términos antes mencionados y analizados, lo que le quiso decir fue: Timoteo, trata de mostrarte en los principios del reino, en el carácter de Dios y en sus demandas, en sujeción, en sumisión y en obediencia, haciendo una vivencia lo que has aprendido de su palabra, para cuando seas analizado por Dios estés apto para ser promovido en el reino de Dios. A continuación, transcribo algunos ejemplos bíblicos que tienen que ver con la capacidad para recibir y que determinan el hacer, aunque en estos ejemplos se trata de la capacidad cualitativa, tomando el principio para llevarlo a la capacidad cuantitativa. Los vemos los ejemplos en la segunda hora de clase. En la siguiente